Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, y el tema de la palabra que quiero compartir hoy, le he puesto: el proceso te llevará a la promesa. El proceso te llevará a la promesa, ¿verdad? Y el texto base está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El texto sobre el cual vamos a construir esta palabra que el Señor nos quiere dar hoy. El proceso te llevará a la promesa. Dice Filipenses 1:6. Estemos persuadidos de esta realidad, de esta verdad, de que quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Así que sobre esto que vamos a construir en esta mañana, ¿verdad? Porque yo recientemente compartí un video en mis redes de un predicador que sigo mucho, que se llama T.D. Jakes. Y él elaboraba un pensamiento que tenía que ver con este tema. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención y sentí que era sobre lo cual quería hoy compartir. Y él decía que las iglesias actualmente, ¿verdad?, se han centrado más en hablarle a la gente de la promesa, ¿verdad?, de las promesas del Señor, que serás salvo tú y tu casa, ¿verdad?, que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu izquierda, ¿verdad? Comienzan a hablar de todas esas promesas que ciertamente nos hacen falta escuchar para entender que Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Es importante que la iglesia entienda que el Señor tiene un plan contigo, ¿verdad? Que no te vas a quedar ahí, que Él ha diseñado un plan específico, ¿verdad? Cuando vamos al gimnasio, ¿verdad?, en algunas ocasiones, yo hace tiempo que no voy, pero para aquellos que van todavía, pues yo fui una vez a una cadena, no, para no dar el anuncio porque no han pagado este anuncio, pero ellos me hicieron una evaluación, ¿verdad? Y esa evaluación ellos me dirigían de lo que, esto es lo que tú necesitas, ¿verdad? Esta es como la receta, este es el proceso que tú debes de seguir para que alcances la meta, ¿verdad? Y la meta en muchas ocasiones es la promesa, ¿verdad? Porque queremos, ¿verdad?, en ese caso rebajar y llegar a una cantidad de libras. Y entonces ese proceso es importante, pero claro, el saber que quieres llegar a una meta también lo es. Así que nos enfocamos a veces, la iglesia nos enfocamos a veces en hablar de las promesas, de las promesas y de las promesas, pero la gente sale el domingo lleno de la esperanza de la promesa y llega a sus casas a enfrentar un proceso. Entonces dicen, pero es que esta no es la promesa, esto no fue lo que yo escuché. Yo quiero vivir la promesa. Y entonces se piensan que el Señor no está en el proceso, ¿verdad? Y decía T.D. Jakes que él decía, yo pienso que Dios está más en el proceso que en la promesa. Y dije, wow, que Dios está más en el proceso que en la promesa. Se me hacía de momento difícil entender eso, ¿verdad? Pero claro, de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la promesa ya es el cumplimiento, ¿verdad? Ya es lo que vas a disfrutar. Pero para haber llegado ahí, tuviste necesariamente que tener y experimentar un proceso. Entonces, esto que en ocasiones, ¿verdad?, este versículo bíblico, que en ocasiones usamos para justificar nuestras acciones. Este versículo, Filipenses 1:6, a veces lo usamos para justificar nuestras acciones que no están como a la altura de lo que deberían estar. O sea, es decir, que a veces, tú sabes, decimos algo que no debimos haber dicho, o hacemos algo que no debimos haber hecho, y decimos, bueno, yo estoy en construcción, ¿verdad? Que comenzó la buena obra, la habrá de terminar. Aleluya, lindo eres, Señor. Y eso es verdad, pero eso no puede ser una excusa para seguir dando vueltas en el mismo lugar. Hay que avanzar. Nosotros hablábamos de la importancia de que podamos avanzar en el proceso que el Señor nos ha puesto. Así que cuando vemos ese versículo, ¿verdad?, que dice, estando persuadido de esto, que comenzó la buena obra en nosotros, la habrá de perfeccionar. Muy bien podría decir, el que comenzó el proceso lo habrá de continuar. El que comenzó el proceso lo habrá de continuar. Y la palabra proceso significa la acción de ir hacia adelante. La acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus,
que significa avance, significa marcha, significa progreso y significa desarrollo. Pero por alguna razón, cuando hablamos de proceso, hablamos de cosas que nos incomodan, ¿verdad? El proceso como que no suena como que algo que sea necesariamente cómodo, ¿verdad? El proceso como que me suena a mí bueno, no sé si soy yo, pero a mí cuando me dicen, tú estás en un proceso, eso ya a mí me da que hacer, ¿verdad? Porque suena a algo incómodo, pero es que a veces resulta incómodo, pero ciertamente es necesario. Y para el cristiano es extremadamente necesario, ¿verdad? No podemos ver el proceso como necesariamente un tema de dolor, ¿verdad? Sino como un tema que es necesario para nuestras vidas. El proceso es bueno, el proceso es necesario, Carmen. Y el proceso es la antesala a la promesa. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Que el proceso es la antesala a la promesa. Y claro, ¿verdad? Que el proceso resulta, como dije anteriormente, un poco incómodo. Pero así lo dice el Señor. Mira que el Señor, mira la invitación simpática que Jesucristo nos hace. Él nos dice en la palabra, toma tu cruz y sígueme. ¿No sería mejor decir, vente conmigo, tomemos un café? ¿Verdad? O vente conmigo que vamos a compartir ahí al borde del mar y te voy a dar una enseñanza. No. Dice, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz, ustedes saben que no necesariamente es significado de algo cómodo o de algo bueno. La cruz es significado de un proceso, ¿verdad? Que a él nadie se lo contó porque él vino y lo experimentó, ¿verdad? Pero que es necesario para ti y para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la cruz? Que carguemos con ella. Porque la cruz es símbolo de algo que va a terminar y va a comenzar nuevo, ¿verdad? La cruz te habrá de confrontar con tus debilidades, con tus experiencias personales, que no puedes dejarla ahí esperando que otro la cargue por ti. No, te va a tocar a ti y me va a tocar a mí poder cargar esa cruz. Llámese la cruz como se llame. La cruz se llamar enfermedad. La cruz se puede llamar problemas familiares. La cruz se puede llamar de diferentes maneras, pero es tu cruz. Y el Señor quiere que tú la cargues, pero no que la cargues y te vayas por ahí a sufrir. No. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, es valante, ¿verdad? Es valante abriendo camino. Es valante allanando ese proceso. Y es valante pendiente a que tú puedas cargarla, ¿verdad? A que tú puedas soportarla. Porque Él no nos da carga que no podamos soportar. Tú tengas el entendimiento, que llámese como se llame el proceso que tú estás viviendo, la idea es que tú veas su gloria. La idea es que tú estés en un lugar mejor a como estabas antes. Esa es la idea, ese es el plan del Señor. En última instancia, el proceso te llevará a la cruz con Él. El proceso te llevará a tener un encuentro personal con Él. Y para el cristiano, el mayor de los sueños es tener un encuentro con el Señor. De hecho, nuestro anhelo es poder estar con Él en la eternidad, ¿verdad? Él dice en la palabra, yo soy la vid, ¿verdad? Y nos compara con los pámpanos, ¿verdad? Que estemos aferrados a Él. Pero es interesante porque ser ese pámpano, ser esa uva que eventualmente va a ser un vino, no es una comparación que debemos tomar liviano, ¿verdad? Porque para que esa fruta se convierta en vino hay un proceso que hay que seguir. Y ese proceso no necesariamente es un proceso que es cómodo, ¿verdad? Es un proceso que de hecho es todo lo contrario. Hoy día las vineras, ¿verdad? Y el vino se construye con tecnología. Pero en aquel tiempo, y aún con tecnología, pasa el mismo proceso de ser quebrantado, ¿verdad? De ser roto. En aquel tiempo, ¿verdad? Las uvas las pisaban en unos baldes, ¿verdad? Y caminaban, y la uva ahí, mira ahí, sacando su jugo. Y seguían caminando ahí un buen tiempo, en lo que se extraía de esa uva el jugo que era esperado, que eventualmente se convertiría en el vino, ¿verdad? Y el Señor nos hace esa comparación, ¿verdad? Entonces el proceso no es que sea un proceso cómodo, es todo lo contrario, es un proceso incómodo. Pero mire qué interesante, si la uva se queda siendo uva toda la vida, tendrá una fecha de expiración. La uva habrá de dañarse si se queda pegada y se daña y se cae y se pudre. Pero si la uva es transformada en el plan que tiene el Señor para ella, se convierte en vino. Y una vez el vino,
dura para siempre. De hecho, entre más tiempo esté guardada, dicen los catadores de vino, no hace la mano si usted es catador de vino aquí, pero sí dicen los catadores de vino, que entre más años tiene, de mejor calidad es el vino. Entonces, el romper el proceso de la uva la convirtió en un estado en el cual puede durar para siempre. Y me llama la atención que el Señor nos compare, ¿verdad?, con uvas. Y de hecho, en la última cena, ¿verdad?, que compartimos todavía en este tiempo como tipo y sombra, Él tuvo esa última, compartió el vino con sus discípulos, ¿verdad?, esa última vez. Y la próxima vez que vemos una experiencia como esa en la palabra es cuando estemos en la eternidad con Él, porque dice que nos va a servir a la mesa. Ese va a aguantar lindo eres, Señor, hasta que podamos estar con Él para volver a compartir el vino, para poder estar con nosotros, ¿verdad? Ese es su anhelo, ese es su deseo. Así que seremos procesados, iglesia. Es necesario que seamos procesados, y no es algo malo, es algo bueno, porque el Señor está haciendo algo nuevo en nuestras vidas para que podamos llegar a la promesa esperada, ¿verdad?, a lo que Él tiene para nosotros. Y es cierto que el Señor está en el proceso, y Él se empeña en la palabra de repetirlo en varias ocasiones para que lo entendamos. 43:1. Ahora así dice Jehová. Ahora sí, bebé, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué clase de promesa? Pero esa promesa no habla de promesa nada más. Habla de que Él va a estar contigo en el proceso. Él no dice, no pasarás por las aguas. Él no dice, no pasarás por el fuego ni por los ríos. Él dice que pasarás, pero que cuando pases por ahí, yo estaré contigo. Y antes de decirte lo que haría contigo, te dice, mío eres tú, mío eres tú. Así que usted imagine sabiendo la verdad que sabe sobre sus hijos. Sus hijos pasarán por situaciones difíciles. Nosotros tratamos a veces de librarle de algunos problemas, pero sabemos que lo van a tener, ¿verdad? ¿Qué procuramos los padres? Estar ahí. Pero no podemos evitar los procesos. Ellos van a tener sus procesos. Y a veces cuando tratamos de evitárselo, le damos el consejo porque ya caminamos ese camino. Pero ellos deciden a veces tener su propio proceso. Y todos sabemos que eso es así. Pero nosotros no decimos, ahora como te fuiste por ahí, pues allá tú. No, nosotros estamos ahí todo el tiempo. Seguimos orando por ellos, seguimos clamando por ellos. Y nos duele cuando están por ahí. Pero sabemos que es necesario porque es parte del proceso. El Señor hace igual con nosotros, ¿verdad? Su promesa es que estará contigo en medio del proceso. Así que no tenemos por qué temer. Él está contigo en medio de este proceso. Llámese como se llame. Que hay procesos que no necesariamente entendemos. Pues claro, no entendemos porque el plan es el plan del Señor. Que hay procesos que resultan difíciles hasta de explicar. También los hay. Hay procesos muy difíciles que las personas pasan, ¿verdad? Pero tenemos que buscar salir del proceso confiado de que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que los procesos son importantes para todo lo que hacemos, ¿verdad? Inclusive es así en la ciencia, ¿verdad? En la física hay procesos que no podemos brincar, porque si brincamos los procesos de la física nos trae un problema serio, ¿verdad? Aquellos que todavía recuerdan sus clases de física o las clases de química, ¿verdad? Inclusive en la matemática. Mire, cuando usted, el pastor Rosalind da homeschool, ¿verdad? Le dio los dos grandes, está dando las dos pequeñas. Y ella, en la parte de matemática, ¿verdad? Cuando da la clase, ella corrige, pero pide al lado no solamente que cojas resultados, sino que expliques el proceso. Porque tú puedes pegarla con el resultado, pero el profesor tiene que ver ahí cuál fue el proceso que tú utilizaste para llegar a ese resultado, ¿verdad? Eso es matemática, ¿verdad? Y es ciencia.
En la química es igual, el proceso es importante para llegar al resultado. ¿Y cómo que es que nosotros los cristianos queremos brincar el proceso? ¿Cómo es que pensamos que podemos llegar a la promesa así porque cayó del cielo? ¿Verdad? Como el pan. No, ahí tiene que haber un proceso. Y el proceso no siempre es cómodo, amada iglesia. El proceso resulta en más ocasiones de las que quisiéramos incómodo. ¿Por qué? Porque nos sacude nuestra naturaleza. ¿Qué dice la naturaleza? No busques de Dios. ¿Qué dice nuestra carne? Olvídate si eso va a pasar como quiera, tranquilo, ¿verdad? No te tienes que esforzar. Pero ¿qué dice la Biblia? Esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? ¿Qué dice también la Biblia? Que el reino de Dios se hace fuerte. Y solo quienes, los violentos, lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Porque en ocasiones hace falta violencia para poder soportar el proceso. Pero el Señor está en el proceso. No le temas al proceso. El Señor está ahí y vas a poder vivir la promesa. La verdad es que Dios nunca nos promete en su palabra libertad de ausencia, de problemas. Eso no está nunca en la palabra. No, búsqueme que no hay ningún texto que diga que el Señor nos promete librarnos de los problemas o librarnos de los retos que pasamos día a día. No, lo que dice es que en medio de ellos Él está, ¿verdad? El propósito siempre requerirá, escucha iglesia, el proceso siempre va a requerir inconveniencia. El proceso siempre va a ser o va a requerir inconveniencia. No es fácil el proceso. Cuando usted se enferma y usted va al médico, hay un proceso que hay que experimentar. Y ese proceso a veces implica radiografía, a veces implica situaciones difíciles, pero es parte de ese proceso que busca que tú estés bien. Y no necesariamente es cómodo, ¿verdad? Aquí tenemos varias enfermeras. Los procesos no son cómodos, pero son necesarios. Miren, y aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Algunos que son privados, otros que hemos compartido. Pero mira, por ejemplo, Ángel y Chalamán, ¿verdad? En este pasado año, que se turneaban para estar en el hospital. No sé cómo lo harían, si tirarían algo ahí al piso y te toca a ti. O cómo es papel, hoja, tijera. No sé. Y ese proceso, y en medio de ese proceso está el Señor. Y Él va a sacar algo nuevo de eso. Alguna experiencia Él va a sacar nueva. No nos toca a nosotros necesariamente entender qué será, pero yo le aseguro a ustedes que en algún momento dado ellos mirarán para atrás y dirán, qué importante fue haber pasado aquel proceso. Algo ellos descubrieron de cada uno. Algo era necesario. Y tú piensas en tus problemas en el mañana, pero Dios tiene ya desde antes un plan y está pensando mucho más adelante de lo que va a pasar contigo. O sea, nosotros vivimos en el tiempo de la inmediatez, ¿verdad? En el tiempo de que decimos, ok Google y llámate a Carlos y el teléfono marca a Carlos. Ahora, mira a ver cuál es el teléfono de Carlos aquí. ¿Cuántos se saben de memoria? Pastor Carlos. Probablemente, ¿verdad? Ninguno. Porque ahora tú dices ok Google o Hey Siri, o ¿quién más está? Alexa también. Un paréntesis, en estos días alguien puso en las redes que iban a hacer la versión masculina de Alexa, ¿verdad? Dice, así que estén preparados para repetir lo mismo 5 veces. Bueno, cierro paréntesis. Estamos en el tiempo de la inmediatez. Ya, tiene que darse ya, porque la tecnología nos ha llevado ahí, ¿verdad? Pero antes, algunos de ustedes, yo no, algunos de ustedes tenían que, cuando marcaban el teléfono, jotarle un telefonito, marcar. Si es, no, bueno, pero no es 187, era más que no, número. 9, y tenía que esperar que volviera hasta llegara, porque entre más lejos el número, más se tardaba. 9 y volví a tacar. Y lo triste es cuando después que yo marcaba completo y estaba ocupado. Porque no había Hidayal, había que volver otra vez. 9, marcar y esperar ahí pacientemente. ¿Verdad? O si marcaba un número mal, ¿verdad? Esa historia me la cuenta Ilia, pero yo no la sé así de... Pero ella me la cuenta. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasaba? Que nos aprendíamos el número de obligado. Todavía muchos de ustedes se recuerdan el número de la casa de ustedes que tenían desde qué sé yo qué tiempo. Pero es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, tuyo es el mismo. Pero otra gente no se olvida. Y tú dices, mire, ¿cuál es tu número? Ay, deja buscarlo. ¿Y cómo que buscarlo? Ah, yo no me llamo yo mismo. Dice la gente. No, es que estamos viviendo en el tiempo de que de aquí
y ahora. Lo queremos ya resuelto. Pero ese no es el plan de Dios. Porque Él mismo no lo vivió. Él pudo haber bajado del cielo y decirle: yo soy Dios, Jehová Todopoderoso, y anunciarse con trompeta y que todo el mundo lo viera, y ya se acabó. Era Dios. ¿Quién lo podía explicar? Pero Él quiso vivir el proceso. Él quiso venir y explicarles a ustedes de que no, de aquí Él iba a hacer una obra, pero iba a tomar tiempo. Entonces se hizo niño y tuvo que esperar, ¿verdad?, crecer y desarrollarse para poder vivir. Y ya cuando tuvo la edad de su llamado, todavía tuvo que darle 3 años más al llamado para poder vivir la experiencia. Pero ahora no. Ahora queremos las cosas ya, ¿verdad? Pero no es así. Y les voy a dar un ejemplo de muchos que podría darle. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Para ir tempranito a la historia, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Fíjense que le está hablando a Abraham de cosas que él ni se imaginaba. Iba a pasar tiempo para que él pudiera ver esto, ¿verdad? Dice: tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Claro que esto se da en un marco histórico donde para tú vivir una vida plena, la partición de los hijos era importante, ¿verdad? Los hijos continuaban tu apellido, los hijos continuaban tu historia, y Abraham no tenía hijos. Y el Señor está hablando de promesas de que su recompensa iba a ser grande. Dice: pero grande de qué si yo ni hijos tengo. Así que dijo: ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo, y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, ¿verdad? Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Y yo diría: pero ¿y por qué me añadiste eso? Si con que dijera que iba a ser grande era suficiente, ¿verdad? Pero el Señor le está hablando de que esa generación que iban a ser grande como las estrellas en el cielo, iban a vivir en un país extranjero y allí serían esclavos. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del pueblo de Dios cautivo en Egipto. Qué sé yo cuántos años después de eso. Y tú y yo estamos pensando en mañana. Y Dios te da una promesa, está pensando en lo que van a vivir los hijos tuyos, los hijos de tus hijos, hasta una tercera y cuarta generación. Es decir, lo que tú hagas hoy podría y va a impactar hasta tus generaciones, 1, 2, 3 generaciones para adelante. ¿O cuántos de sus abuelos no oraron por ustedes para que ustedes buscaran al Señor? ¿Verdad? ¿Cuánto de nuestras vidas es el resultado de otra gente que oró por nosotros? Entonces le dijo: pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos. Está hablando de Egipto. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Y así ocurrió, ¿verdad? Así que Dios tiene con tu vida, por lo menos, cuando Dios te da una promesa y cuando Dios comienza un proceso en tu vida, Dios está mirando por lo menos 400 años adelante. Por lo menos, ¿verdad? Y es que tu vida completa es un proceso, ¿verdad? Tu vida completa es un proceso. Tú no eres hoy lo que eras ayer. Ya la experiencia de ayer a ti te cambió. Ya te cambió. Ya eres una persona diferente, ¿verdad? Y lo podemos ver en el proceso, por ejemplo, del embarazo, ¿verdad?
de cómo se da ese proceso de gestación y cómo va creciendo. Eso no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Y de hecho, si tratas de alterarlo, puedes tener serios problemas. Problemas que pueden empezar desde tener un niño con problemas y con dificultades toda su vida o hasta que no lo tenga. Puede ser muy complicado, ¿verdad? Si tú interrumpes el proceso, lo dañas. Y eso se da desde que el Señor decidió hacerte a ti y a mí, desde que el Señor diseñó el plan perfecto para crearnos a nosotros, desde ahí habló de procesos. Ah, no, pero ahora tú quieres vivir la promesa, no queremos vivir la promesa y no pasar el proceso. Bueno, esa es la linda, como dicen los muchachos. Esa está fácil, pero no es así, iglesia. Yo estoy hablando de que Dios tiene un proceso para ti y para mí, que dice la palabra cuando comenzamos a leer, que habría de continuar hasta el día de su venida. Él va a seguir trabajando con tu vida de una manera u otra, pero dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Es decir, que el proceso concluye inevitablemente siendo bendición para tu vida. Va a ser bendición para tu vida. Y es importante que lo podamos vivir. Y es importante que no nos saltemos, ¿verdad? Es importante que podamos someternos a ese proceso diciéndole al Señor, Señor, ¿sabes qué? Probablemente el proceso es incómodo, pero yo sé que tú estás en el proceso. Señor, probablemente mis ojos no están viendo lo que quisieran ver, pero es parte del proceso. Y este proceso me habrá de llevar a la promesa, ¿verdad? La promesa no se da así porque sí. Nuestras experiencias más lindas con el Señor, nuestros tiempos más cercanos al Señor, típicamente envuelven procesos. Típicamente envuelven procesos. Cuando la cosa está bien, ¿verdad? Pero usualmente, pues bueno, siempre agradecemos al Señor. Pero no hay oración más preciosa que la oración que viene de un corazón afligido, ¿verdad? Es cuando más nos acercamos al Señor, en el momento de la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios está en medio del proceso. Dios está en medio del proceso y te va a hacer bien. Y te va a hacer bien. Y más te vale que disfrutes el proceso. Porque la promesa la vas a vivir, la vas a experimentar, pero habrá de pasar. O tome en cuenta cuando estudiamos, ¿verdad? Nosotros estudiamos, estamos 12 años metidos dándole a los estudios, ¿verdad? Y la graduación dura como una hora. Si el director es mayor en edad, puede durar hora y media, porque le mete 15, 20 minutos de discurso. Pero ya se acabó. Y si vamos al bachillerato, son 4 años más, ¿verdad? De esfuerzo. Y la graduación dura 1 hora y media. Se acabó. Tiraste un par de fotos, tiraste ¿cómo se llama eso? El birrete y ya, y fuiste a tu casa y ahora 4 años. No hablemos de los que entonces siguen por ahí para abajo haciendo maestría y doctorado, ¿verdad? Y la graduación, mira, un ratito, 15 minutos. Si no disfrutaste el proceso, tristemente la graduación va a durar muy poco. Pero ¿a qué apostamos nosotros? Que no la graduación, pero el proceso nos llevó a vivir una vida conforme a como lo imaginamos, ¿verdad? Que nos esforzamos porque queríamos alcanzar algo, lo vamos a alcanzar y vamos a tener probablemente una vida para disfrutarlo. A lo mejor no, a lo mejor tenemos menos tiempo, ¿verdad? Pero para el cristiano todo es ganancia, todo es ganancia. Si el proceso lo llevaste sabiendo que el Señor estaba en él y lo pudiste disfrutar, aunque fuera incómodo, habrás de tener una promesa que puedas vivir plenamente, porque sabes que el proceso te llevó a ella. Así que las bendiciones nos pueden llegar, no pueden llegar así porque sí, ¿verdad? Y de hecho, si una bendición llega así porque sí de momento, tampoco la disfrutamos. O por ejemplo, tomemos a este caballero que se llama Elon Musk. Elon Musk es el dueño de Tesla. No es quien comenzó la empresa, pero es el dueño de Tesla. Y ahora Elon Musk, que es una persona relativamente joven, está haciendo viajes al espacio, ¿verdad? Y se dice que es una de las personas con más dinero, ¿verdad? Y con más éxito en el mundo. Y creador de cosas completamente innovadoras que se dicen que va a cambiar el mundo como lo conocemos de aquí a 15 o 20 años. No está ni siquiera muy distante. Pues Elon Musk, ¿verdad? Pues es una persona que tú lo admiras. Pero tú admiras a Elon Musk porque lo conoces ahora como el dueño de Tesla. Pero si tú conocieras a Elon Musk, el que cometió errores, Elon Musk el que cometió
el que le fue mal, el que fracasó, ¿verdad? O por ejemplo un Steve Jobs, que antes de ser Steve Jobs le dijeron que no un montón de veces, ¿verdad? Que fracasó, que perdió su propia compañía, ¿verdad? Pues si tú hubieses conocido a esa persona, a ese Steve Jobs, o a ese Elon Musk, o a quien sea que tú puedas mirar como una persona de éxito, si lo hubieses visto en su momento de proceso, a lo mejor no diría que quiere seguirlo, o a lo mejor no quisiera ser como él. Pero es que vemos ya el fruto de unas experiencias vividas. Y esa persona, si mañana me da la empresa a mí, no me hace bien, aunque pudiera venir acompañada con todos los millones de dólares. La realidad es que con mucha probabilidad esa compañía fracasaría en mis manos y me traería un gran problema. ¿Por qué? Porque yo no fui parte del proceso, ¿verdad? El proceso que Dios ha diseñado para ti está diseñado especialmente para ti, está escrito a tu medida, ¿verdad? Está recetado a tu medida, porque Él sabe el plan que tiene para ti, Él sabe lo que quiere lograr en tu vida. Así que la gestación, como decía ahorita y hablaba del niño, produce creación. La gestación produce creación. Deja que el Espíritu Santo haga algo con tu vida. No te resistas. Porque ¿sabes qué? El enemigo no tiene esa autoridad para venir a marcar tus experiencias. El enemigo no tiene autoridad para venir a decir lo que a ti te va a pasar y cómo tu vida va a ser. No la tiene. Como hijo de Dios, no la tiene. Dice su palabra que Él está a nuestros pies, ¿verdad? Está extremadamente limitado. Porque con nosotros está nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Está Dios mismo, está con nosotros. Por tanto, deja de estar dándole crédito a un personaje que no tiene autoridad en tu vida. En tu proceso está Dios. Llámese como se llama, ¿verdad? Si por las aguas, Él estará contigo. Si por el fuego, Él está contigo, Carmen. Él es el que está contigo. Que quisiéramos ver probablemente las promesas más rápido vividas en nuestras vidas. Bueno, probablemente quisiéramos que el tiempo avanzara, ¿verdad? Ay, Señor, pasa esto rapidito, ¿verdad? Que quiero ya pasar este tiempo malo. Pero a veces eso no depende no, a veces no, nunca eso depende de ti, porque el proceso está hecho a tu medida. Entonces tu proceso es tu proceso, y el resultado de ese proceso está diseñado para tu disfrute, para tu bendición, está diseñado para que tú estés bien, porque Él tiene para ti pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Es decir, no podemos tratar de huirle al proceso, porque seremos toda la vida personas incompletas. No podremos nunca vivir el plan perfecto de Dios para tu vida. Y claro que hay procesos que son más difíciles, como dije al principio, de entender que otros. Y hay procesos que no quisiéramos estar viviendo. De hecho, ese es el sentir en la mayoría de ellos, ¿verdad? No quisiéramos estar viviendo ese proceso. Pero el proceso te va a llevar a la promesa. Sea que tú lo veas o no, porque los padres de la fe, muchos de ellos no vieron esa promesa, ¿verdad? Abraham no vio su descendencia que fueran como las estrellas del cielo. Él no lo vio en su plano físico, pero yo creo que lo vio, ¿verdad? Cuando fue con el Señor, ¿verdad? En la eternidad pudo ver que su promesa era así y era amén, ¿verdad? Y el proceso de cada cual es diferente. El proceso de Abraham fue uno, el de Isaac fue otro, el de Jacob fue otro diferente. Todos tuvieron sus procesos diferentes y fueron todos difíciles, pero todos esos procesos lo llevaron a cumplir la promesa del Señor. Así que la presión que tú puedas estar sintiendo hoy por tu proceso, la presión que puedas estar sintiendo hoy por tu proceso, se convierte en poder si es Dios quien la provoca. Si tú estás metido en un lío porque lo buscaste tú, ya esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Hay un proceso que Dios tiene diseñado para ti y hay uno que tú te metes solito en ocasiones, ¿verdad? Porque pues fuiste desobediente, porque estás caminando lejos del Señor, porque has tomado decisiones fuera de la voluntad del Señor. Pues esos procesos son un poco diferentes porque tú los buscaste. Pero aún en eso, dice la palabra, que lo torna bien, si creemos en Él, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que el timón de nuestro barco depende de nosotros, depende de Dios y no de nosotros, aun cuando nosotros hayamos emprendido la marcha,
Aun cuando hayamos trazado el camino, si nos damos cuenta a tiempo, el Señor toma el volante y te lleva a puerto seguro. Esa es su promesa. Entonces, la presión que tú sientes hoy en medio del proceso, cuando es Dios que la provoca, se convierte en poder. ¿Por qué en poder? Porque ya no vas a ser el mismo. Las experiencias te cambian, ¿verdad? Los procesos te cambian y te fortalecen para estar mejor, para poder vivir más tiempo de plenitud. El proceso no habrá de durar toda la vida, ¿verdad? El proceso es difícil. Los procesos van cambiando según el Señor va trabajando contigo y conmigo. Van a ser diferentes, pero te van a fortalecer. Y el siguiente proceso va a ser diferente, pero vas a estar más fortalecido. Y el siguiente proceso va a ser diferente, pero estarás aún más fortalecido y no verás la vida de la misma manera. Es decir, los procesos que yo veo aquí hoy en Ponce son diferentes a los que viví en Vega Baja, a los que viví en Manatí, ¿verdad? Pero a veces yo veo procesos aquí que los veo venir de lejos y digo, ya esto yo lo había visto. Estoy viendo esta dinámica en la iglesia. Ya esto yo lo viví. Para este tiempo me llamó el Señor, ¿verdad? Ya esto lo viví. No es un proceso, pero ya tuve una experiencia que me ha ido preparando para el nuevo proceso. Entonces, amada iglesia, no resistamos el proceso, recíbelo, aprende de él. Y a ti que estás en medio del proceso, recuerda que no importando, ¿verdad?, el tipo de barro que seas, somos barro en la mano del Señor, amén, ¿verdad? No importando que seamos el barro que el Señor recoge del piso para construirte. No importando que seas el barro que está en la mesa del alfarero dándole forma. No importa que seas el barro que está siendo echado al fuego. Sigue siendo barro en sus manos. Sigue siendo barro en sus manos. O sea, Él tiene cuidado de ti. En un momento muy difícil de mi vida, alguien me dijo, el Señor tiene esta situación en su mano, ¿verdad? Y eso me dio tanta paz. Saber que mi proceso no estaba ajeno del Señor, sino que Él me sostenía con su mano diestra, dice la palabra, ¿verdad? Te sostiene con fuerza, te sostiene con autoridad, pero te sostiene también con ternura, te sostiene también con amor, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Así que en el medio del proceso, recuerda, el proceso es bueno, el proceso es necesario y el proceso me acerca más a Dios. Amén, iglesia. Pues vamos a orar, si digo algo malo daño, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que en medio del proceso que estemos pasando o que vayamos a pasar, no digamos, ay Dios mío, no, yo no quiero el proceso. No, Señor, estoy aquí dispuesto a pasar el proceso porque el proceso me acercará a ti. Y lo más lindo del proceso es que tú estás en el proceso, ¿verdad? Tú estás ahí, tú prometes que tendrás cuidado de mí y que de alguna manera ese proceso resultará siendo de bendición. Va a ser de bendición el proceso en tu vida. Amén.